Bienvenidos a Si que quieres hablar de. Yo soy Alex Orue, soy director ejecutivo en It Gets Better México y estamos aquí de vuelta por Homosensual como cada semana para desmenuzar temas relacionados a nuestra comunidad y como cada semana tenemos a una persona invitada especial para justo ayudarnos aquí a desmenuzar esos temas que a lo mejor podrán sonar complejos, intimidantes, pero son más sencillos de lo que pensamos, ¿no? Y en esta semana, un poco para cerrar lo que es la temporada del orgullo de 2021, ya en episodios pasados con mi querido Rubén Maza, hablé sobre activismo. Activismo muy en general, porque es alguien que para mí ha sido un mentor. Es colega mío en It Gets Better México, es el presidente. Y lleva un rato ya en el activismo y lo admiro mucho y es alguien con quien he podido colaborar y trabajar, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de nuevo de activismo, pero activismo en los estados, porque a veces lo que pasa en Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara toma primer plano. Pero la verdad es que está sucediendo muchísimo en el tema del activismo en todo el país. Y a veces ahí no hay el foco que se necesita. Y creo que en Homosensual, en particular, yo viviendo en Yucatán, es un medio que ha hecho el esfuerzo de voltear a ver qué está pasando en los estados justamente, ¿no? Y en esta ocasión un poco para hablar más entre pares, más con no solamente un amigo, sino pues ya colega en este tema del activismo acá en Yucatán, que hemos pasado por varias cosas en tan poco tiempo, medias intensas, de confrontaciones y muchas anécdotas que podríamos contar. A lo mejor saldrán en esta conversación, a lo mejor no. Para justo hablar de cómo desde su experiencia, porque activismos hay muchos tipos, ¿no? Y en cada estado hay muchísimos grupos, muchísimas personas que están en este ámbito. Pero vamos a hablar con mi querido César Briceño para hablar un poco de su experiencia y pues le voy a picar un poco el cerebro para sacarle pues reflexiones de preguntas que yo no le he hecho anteriormente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sale la conversación. Estoy muy emocionado por ello. Y bienvenido, César. Adelante, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a tu espacio, ya Homosensual, y muy contento de estar acá para platicar un poco contigo. Gracias por haber aceptado, porque luego es bien difícil verte, la verdad. Aquí ya te estoy exigiendo. No, Pandemia. ¿Tú, no, la verdad aquí, lo que yo decía hace ratito en el intro, de lo mucho que hemos vivido juntos, de lo que hemos pasado en temas de activismo en tan poco tiempo. O sea, nos llevamos conociendo tipo 4 años más o menos acá en Mérida. Pero realmente como que de que nos hayamos metido juntos a lo local, porque yo en mi activismo, pese a que llevo un poco más tiempo desde It Gets Better México, pues me había enfocado en temas un poco más de donde vengo. Soy de Ciudad de México, y pues como de proyección un poco más digital, nacional, nunca acá en Yucatán a nivel local, ¿no? Y empecé como un par de años antes de conocerte, pues a conocer el ambiente local y todo. Pero ya cuando llega el tema del matrimonio igualitario de nuevo a Yucatán, fue ahí que fundamos el colectivo por la protección de todas las familias en Yucatán. Entonces, primera pregunta, platícanos, cuéntanos para la gente aquí que nos está viendo y escuchando un poco de ti. ¿Quién es César y por qué
¿por cómo le entraste? ¿Por qué fue de tu interés entrarle al tema del colectivo y del activismo? Bueno, creo que este tema, pues, a este tema nos metimos de lleno principalmente por dos razones, ¿no? Una, hartazgo, y otra, supervivencia, ¿no? O sea, yo viví mucho tiempo fuera de Mérida y cuando regresé a vivir, después de casi 10 años viviendo fuera, fue así como que, güey, vas a regresar a vivir a Mérida y tienes que eh, vivir ahí, ¿no? Salir del closet ahí y pues yo creo que eso fue lo que me llevó primero a interesarme, porque principalmente primero no me involucré tan de lleno como ahora, pero me comencé a interesar, comencé a conocer gente, grupos que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, en qué se podía ayudar, básicamente, ¿no? Y esto era principalmente para cambiar el, la situación en Yucatán, ¿no? Porque pues ya me estaba afectando directamente a mí, ¿no? Entonces, eso fue lo primero, ¿no? Ya después, mucho tiempo después, varios años después, cuando tuve el gusto de conocerte y de conocer a otros compañeros y compañeras activistas, pues fue el hartazgo, ¿no? De cómo nuestros derechos simplemente se invisibilizaban, nadie hacía nada, la manera tan vil y tan sin consecuencias, ¿no? De que los políticos yucatecos y los grupos antiderechos aquí manejaban nuestros temas, ¿no? Y cómo nos violentaban todo el tiempo, etcétera, ¿no? De hecho, creo que una de nuestras primeras acciones que tuvimos, pues no como el colectivo por la protección de todas las familias formal, sino como grupo de gente, ciudadanos hartos, ¿no? Ciudadanos LGBT hartos de esta situación en Yucatán, fueron algunas denuncias que hicimos por la CODEI, no sé si recordarás, o por unos artículos que salieron en unos diarios amarillistas de acá. Hicimos unas recolecciones de firmas y pusimos unas denuncias, ¿no? Y todo comenzó así, muy orgánico y realmente por hartazgo, ¿no? O sea, no, porque nadie más estaba haciendo nada, o creíamos que nadie más estaba tomando estos temas, ¿no? Que es un buen punto porque o sea, también hay, yo pensando en lo que me has contado, ¿no? De cómo te has involucrado. O sea, tampoco es de hace 2 años. O sea, también cuando los primeros amparos, ¿no? Para el tema del matrimonio igualitario, como que llegaste como ciudadano de a pie, ¿no? Y a firmar y a sumarte a iniciativas de otras organizaciones como Indignación, UNACE, y personas que, pues este tema del matrimonio igualitario en Yucatán lleva 10 años, ¿no? Un poquito más de 10 años. Y han habido muchos momentos en donde llega una coyuntura y algo pasa y no sucede, ¿no? Algo se da y no hay la voluntad política, o alguien traiciona, o el activismo no se sincronizó, ¿sabes? O sea, también es cosa de encontrar tus redes, y es un poco sobre lo que también quiero platicar contigo. Y ya cuando armamos lo del colectivo, algo que a mí en lo personal me gustó, y no sé qué piensas, es que pese a que somos personas muy distintas quienes participamos en el colectivo, eh, la amistad que nos une, o sea, porque antes de entrar, de armar el colectivo, pues éramos amigos, somos amigos, ¿no? Sí. A ti te conocí por mi marido y pues las personas que se involucraron al inicio eran personas allegadas y que tampoco necesariamente tenían como mucha experiencia en el activismo, ¿no? De hecho, de lo que hicimos en 2018 con el tema de las agendas políticas para promover entre candidaturas, pues quienes sacaron esa primera agenda, que es mucho de lo que se rescató de este año, eran puros jóvenes, ¿no? Y eso me gustó mucho. Entonces, llegamos a este hartazgo
Y no es de que no haya nadie en el estado haciendo cosas, pero como que nadie estaba sentíamos que nadie estaba prestando atención a lo que estaba sucediendo en el Congreso. Nadie estaba yendo, nadie estaba al pendiente, y fue ahí que nos movilizamos. Tú, ¿qué fue lo que a ti, además del hartazgo, o sea, con el tema del colectivo, por qué le apostaste de apoyar un poco detrás de escenas desde hace un rato, ahora estar al frente? Porque también un elemento que pasa mucho, particularmente fuera de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, o sea, en la mayoría de los estados, es de que la sociedad es como que las redes son más cercanas, el grado de separación, ¿no? La gente se conoce, ubicas bien eh, los que están en la política, y en Mérida está el elemento de que pues sabes quién es tal persona porque es hijo o hija de alguien, ¿no? Entonces, esa exposición, o sea, viene con su factura a nivel social. ¿Qué fue a ti lo que te dijo, ok, eso, pese a eso, vale la pena lo que estoy haciendo? Pues creo que, o sea, principalmente es eso, ¿no? O sea, el hartazgo. O sea, vámonos un poco más atrás. 2010, no sé si recordarás, se toca el tema del matrimonio igualitario en Ciudad de México, en el entonces DF. Se aprueba. Yo estaba viviendo en ese tiempo en Monterrey, pero ya ese mismo año me iba a regresar a vivir a Mérida, ¿no? Después de estar estudiando fuera por más de 10 años, ¿no? Y recuerdo que hicieron una transmisión de cuando en Yucatán en el Congreso, muy similar a lo que pasó en el 2019, se pusieron estos candados al matrimonio igualitario, ¿no? En la Constitución yucateca, ¿no? Y desde ese momento recuerdo ver las imágenes de las rezadoras y los grupos antiderechos, grupos de odio y gente de las iglesias rezando en el Congreso para que nuestros derechos se bloquearan, ¿no? Y yo ya iba a regresar a Mérida y fue así como que, güey, allá estoy regresando. O sea, ahí es donde voy a vivir, neta voy a salir del closet. Este, me conflictó mucho, ¿no? Pues yo creo que por allá empezó todo y ya regresando al trabajo que hemos hecho acá, y como dices, de que todo el mundo se conoce, que es un lugar pequeño, que las facturas que puede pasar, que si pierdes amistades porque te metes con fulano, con sotano, yo creo que vale la pena al 100% hacerlo, ¿no? A fin de cuentas, lo que nosotros hemos pasado en nuestras juventudes o en nuestras adolescencias o en nuestras vidas adultas, o sea, esta violencia que se ejerce desde el gobierno, desde los grupos antiderechos, etcétera, etcétera, no es algo que debemos, o sea, vale la pena combatirlo para que nadie más tenga que volver a pasarlo, ¿no? Y creo que una de las, o sea, mencionabas, regresando un poquito, mencionabas algo de las fortalezas de nuestro colectivo. Pues una de nuestras fortalezas principales, yo creo, es precisamente eso, que nadie de los que estábamos allá veníamos de un activismo formal anteriormente. ¿Me explico? O sea, yo creo que precisamente eso fue, porque como tú bien dices, hay gente de Yucatán que ha estado trabajando en esto desde hace añísimos, ¿no? O sea, y su trabajo es comprobable, verificable, y ha dado resultados, ¿no? Pero sin embargo, en estos temas como que no veíamos que se hicieran las cosas como, al menos como nosotros las hubiéramos hecho, ¿no? Y yo creo que esto viene precisamente de eso, de que no éramos activistas de escuela, ¿no? Ujú. Y esto nos dio una perspectiva totalmente diferente, ¿no? De lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Me explico? Yo creo que esa ha sido la gran Diferencia. fortaleza del colectivo, totalmente, totalmente.
Sí, coincido, porque también en mi caso o sea, cuando llego a Mérida, venía saliéndome del meollo de la marcha del orgullo, de la organización, del comité, ¿no? Que ahorita creo que ya es muy distinto, se han súper profesionalizado y ya he podido colaborar con la marcha de la Ciudad de México ya pasando un par de años, ¿no? Y viendo que han cambiado algunas formas, ¿no? Y el activismo en sí tiene muchos vicios. Tiene pues muchas de estas actitudes tóxicas entre pares, entre activistas, ¿no? Que pues nada más desmorona el movimiento de muchas formas y desanima a quienes quieren hacer algo, quienes quieren entrarle y hacer la diferencia aportando en algo, ¿no? Entonces, yo venía muy, muy golpeado de eso en Ciudad de México. Y llego acá y lo primero que hago es tomar distancia y digo, ni me voy a meter, ni me voy a involucrar localmente porque vengo saliendo de broncas y lo que menos quiero hacer es comprarme broncas con quienes están acá, ¿no? Porque sé que luego es como, pues, ¿y tú quién eres? ¿No? Y no conoces y no eres de acá y muchas cosas que eso pasa en todo el país, ¿no? O sea, no es cosa de Yucatán, eso pasa en todo el país si migras en tu propio país, ¿no? El asunto es que cuando justo con este grupo de amistades nos activamos, o sea, también mi tema era, o sea, yo lo que pude aportar pues, así es como lo hacía ya, pero pues aquí hay que ver qué tan distinto es. Pero también las miradas eran de otras áreas, o sea, de varias personas, abogadas, empresarios como tú, y gente que trae otra mirada muy distinta a la que yo tenía. Entonces, todo eso creo que fue lo que iba fortaleciendo también y de que nos enfocamos en reclutar a personas aliadas, a familias y amistades en el colectivo. Del 2019, abarquemos ahorita primero las redes a nivel local. ¿Qué es lo que tú has visto que te ha funcionado en lo particular y al colectivo para crecer nuestras redes a nivel local, ¿no? Primero empecemos con el tema de Yucatán. ¿Qué es lo que has visto que a ti te ha funcionado eh, pese a todas estas actitudes tóxicas en el activismo que estoy seguro ya te has topado con varios, ¿no? ¿O no? Ay, ¿qué me sabes? No, yo creo que esto ya lo hemos platicado, esto sí lo hemos platicado y lo he Eso sí. platicado con muchísimos activistas y de aquí locales y obviamente entre nosotros lo hemos platicado también. Trabajo mata todo, trabajo mata política, grilla, como le quieras decir, ¿no? O sea, toda esta grilla que existe entre los grupos de activistas y lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Realmente, cuando hay un plan de trabajo y se ejecuta bien, eso mata todo. O sea, no hay necesidad de justificarse. Y creo que igual que el el tema con los activismos locales igual es, bueno, hemos visto muchos liderazgos, Tú no, dilo. no puedo decir eso. No, es que creo que ese punto de los liderazgos, o sea, yo igual tengo a varias personas, y sin hablar de gente en Yucatán, para que no piensen que esto es una indirecta, de gente en Ciudad de México, o sea, fueron a lo mejor personas que estuvieron en las primeras marchas, ¿no? Y que han
estado ahí al pie del cañón y han hecho muchas cosas, pero de repente el problema es justo la desconexión con las nuevas generaciones, ¿no? Y de que llegan nuevas voces, llegan nuevas personas y a lo mejor no conocen lo que se hizo antes y en lugar de decir, oye, mira, esto se hizo, esto nos funcionó, esto no nos funcionó, ¿qué opinas? ¿Qué ideas tienes? O sea, muchas veces eso no sucede, ¿no? Y por eso yo quise entrevistar a Rubén en este episodio que mencioné al inicio, porque él fue una de las personas que no me cerró esas puertas. Fue una de las pocas personas que eh, pues volteó y tuvo la paciencia, ¿no? Para explicar muchas cosas. Y a lo que creo que ibas es que, pues en los activismos locales muchas veces hay este tema de los egos, ¿no? Y gente que pierde piso fácilmente ahora, ¿no? Y pues bueno, se descalifica a quienes están haciendo algo de su trinchera, sean nuevas o no, ¿no? Y creo que el tema de las redes, tejer redes a nivel local, llega a ser complejo por eso, ¿no? Porque de repente es, ay, ¿estás con tal grupo? Pues ya no, ¿no? Entonces, ahí qué es lo que has visto y particularmente no tanto por contar anécdotas, sino más bien quienes nos estén escuchando y quienes quieran hacer algo en su estado, en su ciudad, en su municipio y se están encontrando con esto. ¿Qué te ha funcionado a ti y en particular qué es lo que pese a todo eso no te ha desanimado? A lo mejor sí te ha desanimado por momentos, pero ¿qué es lo que te hace seguir? Bueno, ahorita que hablabas de las redes, definitivamente las redes entre activistas a nivel local son súper importantes y como bien mencionas, pues sí hay grupos y que no te juntes con estos o yo no trabajo con fulano, con sotano, con mengano. Sí es cierto todo eso, sí pasa, pero creo que igual de las fortalezas que nos ha funcionado desde el colectivo es trabajar con quien quiera trabajar. O sea, realmente nunca le hemos cerrado la puerta a nadie. Sobre todo, es que tal vez para 2019, 2018, 2019 éramos los nuevos en la cuadra. Pero de 2019 a 2021 ya hay un montón de grupos nuevos, un montón de activistas que están agarrando relevancia, que son chavos con un chingo de energía y con un chingo de proyectos y de formas diferentes a ver las cosas a la que nosotros la vemos, ¿ya me entendiste? Y acercarnos a ellos, escucharlos, ver, colaborar, simplemente ponernos a su disposición y ver en qué les podemos ayudar. O sea, es su proyecto, no se los queremos robar. ¿En qué les podemos ayudar? ¿Me explico? Yo creo que eso es muy importante a la hora del activismo, ¿no? Tener estas alianzas con quien las quiera tener, ¿ya me entendiste? No cerrarte las puertas a nadie y el tema del ego, ¿no? O sea, no puedes manejar eso. Yo creo que a final de cuentas, como comunidad LGBT, nuestras metas comunes son más grandes que nuestras diferencias personales, ¿no? Y pues, si definitivamente no se puede ser amigo de todas, o de todos, o de todes, pero eso no significa que no puedas trabajar con ellos. Eso no significa que no puedas colaborar, que no puedas apoyar, ¿no? No todos los grupos tienen que tener el protagonismo todo el tiempo, ¿ya me entendiste? Tú como grupo puedes hacer varias cosas muy importantes a lo largo del año, ¿ya me entendiste? Que merecen ser la atención y merecen tener la difusión debida, pero no las tienes toda la semana. Usa tus redes para visibilizar a otras personas, a otros grupos, a otras iniciativas, porque pues por más bien intencionado que tengas y más padres que estén tus proyectos no abarcan todo, ni ayudan a todos, ni me explico, o sea, hay que estar muy pendientes de lo que hacen otras personas y otros grupos. Creo que eso es súper importante. Y algo que creo que también muchos activismos
pierden un poco del mapa, ¿no? Del radar de que, como dices, no puedes abarcar todo, ¿no? Y en It Gets Better México, o sea, teniendo la presencia digital que tenemos, pudiera ser muy fácil decir, ay, sí, hacemos de todo. Pues no, sabemos que nuestro nicho es este espacio, contamos historias, damos servicios educativos y damos contención. Y de ahí en fuera todo lo demás, hay un buen de organizaciones en el país que están especializadas en otros asuntos. Y mejor te conectamos porque ahí vas a obtener esa ayuda, ¿no? Y creo que eso es muy sano también, que creo que el colectivo también entendemos cuál es ese espacio en donde estamos, ¿no? Y ahora volteándolo un poco hacia afuera, ¿no? Hacia afuera de Yucatán, porque también sé que en particular con activistas de Baja California, de Querétaro, en Chihuahua, ¿no? Tú en particular has tejido redes por el colectivo en muchos otros estados que justamente, de nuevo, la mayoría de los medios no voltean a ver, ¿no? Qué está pasando allá, ¿no? A no ser de que pase una tragedia. Yo creo que aquí otra reconocimiento de como sensual sí da ese seguimiento en los estados, ¿no? Y procura ir contando esas historias, ¿no? De lo que se está haciendo en otros estados. Pero tú, conociendo el contexto yucateco, ¿no? Y viendo los retos en estos otros estados, ¿cómo ha sido para ti tejer redes con otros estados, con otros activistas fuera de Yucatán? Pues yo creo que la verdad no ha sido tan complicado. No ha sido tan complicado tejer estas redes gracias a los medios digitales, etcétera, y a la visibilidad que el colectivo y lo que hemos hecho ha tenido a nivel nacional. Eso nos ha ayudado bastante a poder llegar. Hola, soy fulano de tal, del colectivo, por la protección de todas las familias, y ya saben en qué estamos, ¿no? Y yo creo que es súper importante porque hacer estas conexiones, porque si dentro de los mismos estados vemos esto, hablábamos de la pérdida de know-how, ¿no? O sea, cómo los activistas más grandes no apoyan a los jóvenes, a los nuevos. Entonces se tiene que volver a empezar y adquirir todo ese conocimiento desde cero. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, al tener esta conexión con otros estados, podemos decir, por ejemplo, en el caso de Querétaro, ellos tenían un tema muy similar con el matrimonio igualitario, que lo tenían en la congeladora desde hace tiempo, y nosotros acabábamos de presentar estas demandas en contra del Congreso, y rápidamente hicimos contacto con ellos, y nuestro equipo jurídico del colectivo, Calicho y Miguel, se pusieron a trabajar con ellos en tropicalizar lo que habíamos hecho aquí para que les funcionara allá, ¿no? Y lo ganaron, ¿no? Y con Baja California hicimos unas actividades hace poco, ¿no? Con Maki. Yo creo que es súper importante tener estas alianzas y darnos cuenta de que no todo termina en el DF, ¿no? No siempre las maneras en las que se hace los activismos desde el centro son las que van a funcionar, ¿no? En el resto del país, ¿no? A veces tenemos muchísimo más en común entre los estados que con el activismo del centro, ¿no? Precisamente porque no, pues precisamente porque pues ahorita básicamente el activismo y las grandes acciones que se están logrando y la lucha más bien por nuestros derechos y el reconocimiento de nuestros derechos se está dando en los estados, ¿no? En los congresos estatales. Lo que se puede hacer a nivel federal, pues ya está casi que hecho, ¿no? O sea, desde el 2010, desde hace 11 años en la Ciudad de México ya es legal el matrimonio igualitario.
y a la fecha aquí en Yucatán y en muchos otros estados todavía no es legal. Entonces no significa que porque algo se haga en el centro, pues permea tan rápido, ¿no? Tenemos 6 años, hace poco se cumplieron 6 años de la jurisprudencia de la Suprema Corte que decía que las leyes estatales que prohíben el matrimonio igualitario son ilegales y constitucionales y discriminatorias, ¿no? Y todavía vemos este mismo año congresos votando en contra, ¿no? Entonces, no, el tema local es un tema que se debe atender, ¿no? Y que se debe atender con seriedad, y porque ahí es la lucha. Los antiderechos lo entendieron desde hace 10 años, ¿no? Hace 10 años fue que pusieron estas leyes de protección al matrimonio, que aparecieron por todos los estados en una semana, de la noche a la mañana, porque ellos entendieron que con los fallos de la Suprema Corte esto es lo que iba a pasar, ¿no? Y que la lucha se pasaba a los estados, ¿no? La lucha a nivel federal ya no es, bueno, vaya, que sí es importante, pero no es, ya no es la única, ¿no? Claro, si se quieren claro. resultados, se tienen que atender a los estados. Y en ese punto, quiero ir cerrando con estas reflexiones un poco más personales eh, para quienes nos estén escuchando, ¿no? En otros estados que quieren sumarse y que quieren hacer, y saben que hay un tema ahí pendiente. Yo creo que también, o sea, la agenda LGBT va creciendo conforme también se van resolviendo algunas cosas. O sea, no, el matrimonio igualitario, entre comillas, es algo ganado por la jurisprudencia que mencionabas de la Suprema Corte, ¿no? Es cosa de que se cumpla, ¿no? De que se respete la Constitución. Y esas batallas son las que continúan, ¿no? Pero pues nos podemos casar, nada más que es discriminatorio en Yucatán, ¿no? En nuestro caso. Y vemos ahora en el caso de Argentina, ¿no? De que pasan esta ley de cupo laboral trans, ¿no? Súper punta de lanza en temas de derechos laborales. Y pues ya hay este llamado a considerar eso a lo largo de la región, ¿no? Y para cuándo el cupo laboral trans en México, ¿no? Y todavía no concluimos el tema de las leyes de identidad de género, que también se está viendo estado por estado, la violencia que se vive en nuestro país. A lo mejor Yucatán no está en esos puntos críticos como sí Quintana Roo, como sí Veracruz, Tamaulipas. En fin, es un país muy violento, ¿no? Pero de todos modos ocurren cosas en Yucatán. Entonces, lo que vemos de la discriminación, el desinterés que hay del gobierno estatal, en fin, hay la agenda es amplia, compleja, y nos da para tener mucho trabajo por muchos años, ¿no? Pero un poco para no desanimar, ¿no? Que no nos agobie la distancia, sino nos emocione el trayecto en estos temas. Para quienes nos estén escuchando en otros lados que a lo mejor estaban un poco como tú hace 3, 5 años, ¿no? De que apoyando otras bambalinas o sí queriéndose involucrar, pero no sabían cómo. Eh, lo que hablabas hace rato, estas facturas que para ti valen la pena, pero para otras personas el previo, ¿no? Les suene demasiado caro, ¿no? Muy intimidatorio. ¿Qué es lo que, a lo mejor, pues, si te lo planteas, ¿no? ¿Qué te dirías tú con lo que sabes hoy, ¿no? A César hace 3, 5 años, de por qué y por dónde vale la pena entrarle al tema del activismo? Bueno, el por qué me queda muy claro, ¿no? Es para lograr conquistar más bien nuestra dignidad como personas, ¿no? O sea, vivir escondiéndonos o pidiendo perdón o pidiendo permiso, en el caso de los amparos, para vivir nuestras vidas y ser quienes somos, me parece denigrante y me parece que no es manera
de vivir, ¿no? Y el cómo, te digo, son las redes. O sea, yo creo que nuestra, si le quieres llamar, historia de éxito con el colectivo es precisamente eso, es la gente con la que trabajamos, ¿no? Eres tú, es Calicho, es Perry, es Marco, es nuestra red, ¿no? Es la red con la gente con la que trabajes, es súper importante para el éxito de tu proyecto. Si bien, como dije antes, debemos aprender a trabajar con todos, tenemos de tener un equipo base que sea incondicional, ¿no? Que no se ponga a duda, ¿no? Nuestra lealtad y nuestro compromiso con la causa, ¿no? Y eso creo que es básico. Totalmente, totalmente. Oye, pues creo que, mira, nos hace falta, estamos ahorita también como en momentos, eh, no quería concentrar la conversación mucho sobre nuestros amparos, que uno ya está por resolverse pronto, otro está pendiente en el pleno de la Suprema Corte, en fin, ya habrá otros momentos para desmenuzar un poco, a lo mejor, lo que hemos hecho desde el colectivo en el activismo acá en Yucatán. Pero sí me interesaba mucho entrevistarte ahorita para platicar de esto, porque creo que también algo que, particularmente en un mes del orgullo, es súper abrumante, ¿no? De que para quienes estamos en el activismo es como, híjole, hay un buen de cosas que hacer, hay muchos pendientes, si quieres celebrar, quieres salir a las calles, pero hay pandemia y de repente se le echa gasolina a muchos otros asuntos y no desaparecen las broncas que tenemos en el activismo, en lo personal, en fin. Y para quienes no están en el activismo o quienes incluso están en el closet, es igual de abrumante o más, creo, por todo lo que implica lo que decías, tener que esconderse, sentirse con culpas, ver que todo el mundo está afuera y tú no. O sea, hay muchas otras presiones, ¿no? El mes del orgullo, sí siento que pues bueno, es más complejo de lo que mucha gente cree, ¿no? Cómo lo vive cada quien. Pero quería tener esta conversación contigo este mes justo porque como decías, ¿no? En estos 2 últimos años, en Yucatán al menos, han surgido un buen de nuevos liderazgos, muchas otras voces y colectivos y grupos, y eso a mí me emociona mucho. Me emociona ver los espacios en donde están, cómo, pues, cómo nadie es indispensable en el sentido de que, como dices, a pesar de que ayudaría el que se compartiera el know-how, se empieza desde cero sin broncas. No deberíamos, pero eso no va a detener que surjan nuevas voces, ¿no? Y van a encontrar sus espacios y van a abrirse paso, ¿no? Pero no quería que dejar pasar la oportunidad para platicar de esto contigo, porque justo creo que hay muchas de estas nuevas voces, al menos en nuestro estado y seguramente pasa en otros lados, se desaniman por todas estas barreras que dentro del mismo activismo se encuentran, ¿no? De las muchas otras liderazgos de antes que, pues bueno, por otros motivos no sueltan el micrófono y desaniman a que surjan nuevos liderazgos, nuevas voces, ¿no? Entonces, creo que otro punto de éxito que le agregaría a nuestro colectivo es de que en nuestras posiciones individuales dentro del colectivo, pues no estábamos tampoco, ¿sabes? No dependemos de muchas fuerzas políticas, sociales del activismo local, ¿no? No hay manera de que ejerzan presión tan evidente como con otros activistas, ¿no? Eh, o ciertos intereses políticos, etcétera. Entonces eso también nos puso en una situación privilegiada también, ¿no? De no tener muchos de estos ataduras, por así decirlo, ¿no? Pero que creo que ojalá esta conversación, ¿no? Que quienes nos escuchen,
pues también nos escriban, nos cuenten cómo le está yendo, que conecten con otros activismos, con otros estados, ¿no? De lo que has hecho también. Creo que es súper importante de conectar y aprender y hacer sinergia con otros activistas y grupos en otros estados. Y para que conecten contigo y con el colectivo, ¿cómo te pueden encontrar en redes y al colectivo? Al colectivo es colectivo PTF Yucatán en Instagram y Twitter, y Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Facebook. Yo estoy como César Brice C en Twitter. Súper tuitero tú, ¿eh? Sí, no tienes idea. Estamos muy por allá. Muchas gracias, César, de verdad. No te lo digo lo suficiente, pero te quiero mucho y te admiro mucho. Y esta batalla de estos últimos 2 años no hubiera sido, pues, como dices, veremos si es exitosa pasando los amparos, pero yo digo que sí, que ha sido una experiencia difícil, pero no hubiera sido para nada llevadera sin ti, sin el resto del equipo del colectivo. Y pues bueno, ya estaremos, espero, festejando. Estén pendientes de las redes del colectivo, porque vamos a estar ahí hablando mucho de las batallas de litigio estratégico que hemos llevado ante la Suprema Corte. Y también tienes un podcast, también eres podcaster. ¿Cómo te pueden encontrar en Ensayo LGBT? Así, Ensayo LGBT en Twitter, y bueno, estamos en todas las plataformas en las principales plataformas de podcasts gratuitas. Súper, súper. Pues muchas gracias, César. No, muchísimas gracias a ti, Alex, por la invitación. Y igual, definitivamente esta lucha no hubiera sido igual sin este magnífico equipo que hacemos, y no estoy exagerando. Óstate. Bueno, muchas gracias también a quienes nos sintonizaron, nos vieron o nos escucharon. Recuerden, a mí me pueden encontrar como Alex-Orue en Twitter y en Instagram. Este podcast también está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, igual en las principales como Ensayo LGBT. Y escríbanos en los comentarios, en los videos, está esto en YouTube o en Facebook Watch, para si tienen sugerencias de nuevos temas. Y con esto concluye esta primera temporada de Así que quieres hablar de. Les agradezco muchísimo, y al equipo de Homosensual, que yo para la próxima temporada tengo que hacerme la costumbre de hacer las menciones de todo el equipo acá detrás de escenas, a Alex Caramillo, a Alex Lizárraga por todo su apoyo en la producción, a Alberto Arriaga, a Mildred Pérez de la Torre, a todo el equipo de Homosensual por este espacio, por hacerlo posible. Y nos estamos escuchando pronto en otro episodio y en otra temporada de Así que quieres hablar de. Besitos, bye. Y feliz Pride, feliz mes del orgullo.